óiganlo bien. Se celebra el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Dios más grande. Entiéndeme bien, el Dios más grande de los paganos, que era el sol. El Dios más grande de los paganos era el sol, y se celebraba el acontecimiento de que el Dios más grande nacía para los paganos, y el Dios más grande era el sol. Primeros escritos de Elena G. de Witt. ¿Qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado, los israelitas, mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Es difícil pasarla por alto, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres, o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa, y hacia la salvación de las almas. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. La abnegación y el sacrificio propio caracterizaron su conducta, y deben caracterizar también la de los que profesamos amar a Jesús porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. El intercambio de regalos. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado, y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. Libros recomendados para los niños. Son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente. Representan, sin embargo, un importante renglón en el cual se puede invertir dinero. Son muchos los pequeñuelos a quienes se debieran proveer buenas lecturas. Las series de lecturas y poesías para el sábado son libros preciosos que pueden introducirse en todo hogar. Las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y juguetes inútiles pueden guardarse para tener con qué comprar tales libros. Los que quieran ofrecer regalos valiosos a sus hijos, nietos o sobrinos, pueden proporcionarles los libros mencionados arriba, que se destinan a los niños. Para los jóvenes, la vida de José Bates es un tesoro. También lo son los 3 tomos de El Espíritu de Profecía. Estos tomos debieran estar en cada hogar del país. Dios está dando luz del cielo, y ni una sola familia debiera quedar privada de ella. Son los regalos que ofrezcáis de tal índole que derramen rayos de luz sobre la senda que conduce al cielo. No debe olvidarse a Jesús, hermanos y hermanas,
Mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofreceros unos a otros, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial, no sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Jesús, el príncipe de vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte, para poder darnos la vida eterna. Mediante Cristo es como recibimos toda bendición. ¿No compartirá nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor? Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aun con los niños de brazos, y traed vuestras ofrendas a Dios de acuerdo con lo que podáis dar. Hónrenle vuestros corazones con melodías y alabadle con vuestros labios. Es tiempo para honrar a Dios. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles, pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración, y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Cristo debe ser el objeto supremo, pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos, renglón tras renglón, precepto tras precepto, en su obligación para con Dios, no en la que creen tener uno hacia otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Encaucemos sus pensamientos. Son muchas las cosas que pueden idearse con buen gusto y a un costo mucho menor que el de los regalos innecesarios que con tanta frecuencia se ofrecen a los niños y a los parientes. Así se manifestará cortesía en el hogar y habrá felicidad en él. Podéis enseñar una lección a vuestros hijos al explicarles vuestros motivos por hacer cambios con respecto al valor de sus regalos y decirles que os convencisteis de que solíais considerar su placer antes que la gloria de Dios. Decidles que pensabais más en vuestro propio placer y en la satisfacción de ellos que en el progreso de la causa de Dios, a la cual descuidabais para manteneros en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo, haciendo regalos a quienes no los necesitaban. Como los antiguos magos, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores regalos y demostrarle por vuestras ofrendas que apreciáis el don que hizo a un mundo pecaminoso. Encauzad los pensamientos de vuestros hijos en una nueva dirección, que los haga altruistas al incitarlos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Tendremos árbol de Navidad. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No es un pecado. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigid la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de esas reuniones. Aunque algunos truequen estas ocasiones en momentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina, para otras mentes y caracteres dichas ocasiones resultan altamente benéficas. Estoy bien convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para muchas reuniones desmoralizadoras. Diversiones inocentes. No os levantaréis, mis hermanas y hermanos cristianos, y no habréis de ceñiros para cumplir vuestro deber en el temor de Dios, y no ordenaréis este asunto de modo que, en vez de carecer de interés, rebose de placer inocente y lleve la señal del cielo? Sé que la clase más pobre responderá a esta sugestión. Los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Ojalá que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual nunca se las vio, por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Señor cura, ¿y ustedes por qué celebran el 25 de diciembre? ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo nació el 25 de diciembre? No. La Biblia no dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre.
Debo decirle y escúchenme bien, centren la atención y si quieren retrocedan otra vez el video después que yo diga las palabras para que la escuchen mejor. Escúchenme bien, hermanos separados, escúchenme bien. Nosotros, los católicos, no celebramos una fecha. No, nosotros no celebramos una fecha. Se lo repito. Y ahí está el error de los hermanos separados. Sobre todo los testigos que nos insultan bastante por eso. Grábenselo bien. Nosotros, los católicos, no celebramos una fecha. Nosotros, los católicos, celebramos un acontecimiento. El de Mateo 1, 23 en adelante. Miren que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese acontecimiento, que todo un Dios haya venido a vivir con nosotros, esa gran luz que brilló en el mundo, es lo que nosotros celebramos. Sí, no celebramos una fecha. Ustedes dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo que sea el 25 de diciembre. Pues no lo celebre el 25 de diciembre. Celebra el día de su cumpleaños. ¿Tiene permiso? Hágalo. El día que usted quiera, hágalo. Porque ninguna parte de la Biblia dice, este es el día en que Jesús nació. No lo dice. Y nosotros no celebramos el día, la fecha en que Jesús nació. Nosotros celebramos el gran acontecimiento en que una luz resplandeció en una sombra. El mundo vivía en sombra, en tinieblas, y una luz apareció. Eso lo celebramos nosotros. Eso es lo que nosotros creemos por Navidad. Celebramos el gran acontecimiento que todo un Dios ha venido a salvarnos a nosotros. Ahora, algunos pueden preguntarse, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué los católicos lo hacen el 25 de diciembre? Óiganlo, escúchenlo y entiéndanlo para que no juzguen, ni critiquen, ni maldigan a los católicos. Óiganlo bien. Se celebra el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Dios más grande. Entiéndeme bien, el Dios más grande de los paganos, que era el sol. El Dios más grande de los paganos era el sol. Y se celebraba el acontecimiento de que el Dios más grande nacía para los paganos. Y el Dios más grande era el sol. Cuando los cristianos llegan y se encuentran en ese mundo pagano y dicen que el Dios más grande es el sol, los cristianos dicen, un momentico, el Dios más grande no es el sol. El Dios más grande es Jesucristo. Y según dice San Lucas capítulo 1, versículo 78, Él es la luz, la aurora, el sol que nos ha nacido de lo alto. Entonces los cristianos dijeron a los paganos, el verdadero sol, la verdadera luz, la verdadera aurora que nos nace de lo alto es Jesús. Él es el Dios más grande. Quiten el sol. Ese no es el Dios más grande. El Dios más grande es Jesús. Y por eso los cristianos evangelizaron a los paganos y le dijeron a los paganos, no deben adorar otro Dios. El Dios verdadero, el más grande, es Jesús. Y por eso, el 25 de diciembre, que se celebraba el nacimiento del Dios más grande, se quitó ese y se colocó Jesús, que es el Dios más grande. Escuche cómo dice Lucas 1:78. San Lucas 1:78. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. El sol, Jesucristo es el sol que viene de lo alto, que nos da un nuevo día. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Los cristianos católicos, porque los cristianos que no son católicos no están de acuerdo con eso. Los cristianos católicos, que son los que vienen de Cristo, le dijeron a los paganos, no, ese no es el Dios más grande. El Dios más grande es Jesús. Ah, pero es que es el sol. Jesucristo es el sol que nos ha nacido de lo alto, según dice Lucas 1:78, que acabamos de leer. Entonces, los paganos comenzaron a acercarse a Jesús. Así los cristianos fueron evangelizando a los paganos. Si usted no quiere celebrar ese acontecimiento el 25 de diciembre, celébrelo. Tiene permiso, hermano separado, para celebrarlo el día en que usted quiera. Pero nosotros lo celebramos el 25 de diciembre porque es cuando se celebraba el nacimiento del Dios más grande, y el Dios más grande es Jesús. Y además es porque es el día que, según dicen los científicos, los que saben de eso, que es el día más largo del año, donde el sol brilla más. Entonces, por eso lo celebramos. Usted lo puede celebrar
otro día. Pero debemos estar claros porque nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Ahora, simplemente, como hay hermanos que lo que hacen es protestar contra la Iglesia Católica, pues bueno, si ustedes, y esta es la mejor muestra, si ustedes, hermanos evangélicos, sáquenlo por ahí, si ustedes verdaderamente fueran los primeros cristianos, entonces nunca se hubiese celebrado el 25 de diciembre, porque ustedes no lo iban a celebrar el 25 de diciembre. Eso lo celebramos los primeros cristianos, la Iglesia Católica, la que viene de Jesucristo, es la que celebra eso. Ustedes nunca lo han celebrado, nunca lo van a celebrar. Si ustedes fueron los primeros cristianos, entonces nunca se hubiese establecido eso de la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, porque eso viene desde los cristianos. Bien, el hermano no ha podido conectarse, pero entonces de todas maneras yo quiero leerle a San Lucas capítulo 8, versículo del 11 en adelante, para terminar, porque si el hermano no se pudo conectar, Dios mío, bueno, Dios sabrá por qué, pero teníamos la buena intención de que Él nos diera un buen testimonio, y sí, estoy convencido que era un buen testimonio, pero no sabemos qué pasó. San Lucas capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Esto es lo que quiere decir La parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La semilla del reino de los cielos, la semilla de Dios, representa la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Siga. Y la parte que cayó por el camino. Y la parte que cayó en el camino. A ver, ustedes vayan observando. Yo predico la palabra de Dios. Y ustedes han visto todos los videos. Analicen los mensajes que nos escriben. Y analicen. La parte que cayó a lo largo del camino, siga. Representa a los que oyen el mensaje. Representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita. Viene el diablo y se la quita. A ver, analicen ustedes los videos. ¿A quién es que el diablo viene y le quita la palabra del Señor? Y no deja que la empape. Y viene y se la quita para que la persona, en vez de escuchar la palabra de Dios, comience a insultar, a maldecir. Miren, obsérvenlo ustedes. No necesitan lentes. Solamente necesita que usted se centre en escuchar lo que estoy diciendo y hagan la prueba. Analicen todos los mensajes que se escriben. Y observarán que solamente los mensajes de los hermanos separados, no están de acuerdo con la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que cuando se predica la palabra de Dios, viene el diablo y se la roba. Eso es el terreno a lo largo del camino. ¿Y por qué se la roba? Oigan lo que viene. Y se la quita del corazón para que no crean y se salven. Para que los evangélicos no crean y se salven. Ese es el problema que tenemos. Entonces ellos no entienden por qué. Ellos mismos ni siquiera saben, porque algo los impulsa a maldecir al cura, algo les impulsa a escribir grosería, algo les impulsa a llamarlos diablo y todo lo que quiera, algo les impulsa a hablar de otras cosas. ¿Para qué? Para distraer a la gente y para que la palabra de Dios no haga eco en su corazón y para que no crean y se salve. Así es Satanás, así juega Satanás. Y observen cómo se cumple esta palabra, se cumple clarito. Y para la muestra un botón, los reto. Revisen los mensajes de los evangélicos. A ver si no es así. Los reto, hagan la prueba. Y verá cómo realmente el diablo les roba la palabra porque no quieren que crean. ¿Usted cree que los hermanos, los que están siendo manejados por el enemigo, van a creer? No. Aquellos que traen sinceridad de corazón, sí. Aquellos que vienen con el deseo de escuchar la palabra de Dios, eso sí, y hasta se convierten.